Hoy vamos a tocar dos grandes temas. Por una parte, vamos a platicar de un esfuerzo que están organizando más de 25 organizaciones de la sociedad civil que tiene como objetivo, en primer lugar, promover la participación de los ciudadanos en el proceso electoral, pero también tiene un objetivo que va más allá: instrumentar una agenda ciudadana mínima para que los partidos políticos la recojan y sean parte de la agenda legislativa para los próximos 3 años. También vamos a hablar el día de hoy, tenemos como invitado al presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, y vamos a platicar con él sobre cuáles son las propuestas de este organismo de la sociedad civil integrado por empresarios respecto al desarrollo económico del país. Vamos a iniciar platicando que hace algunos días 25 organizaciones de la sociedad civil se agruparon para poder conformar una agenda mínima ciudadana que han venido trabajando desde hace varios meses y que lo que pretende y lo que busca es que las propuestas de la sociedad civil sean las prioridades que tienen que recoger los legisladores en la Cámara de Diputados. Estas propuestas que están planteando estas 25 organizaciones de la sociedad civil se basan fundamentalmente en 5 grandes temas. Por una parte, lo que ellos plantean es desarrollo económico y generación de fuentes de empleo. En materia de desarrollo económico, lo que están proponiendo estas organizaciones de la sociedad civil es que hay una mejora significativa en los indicadores macroeconómicos de cada una de las entidades federativas del país. También están proponiendo que existan los incentivos adecuados para que se generen y se creen más y mejores empresas. Un segundo gran tema que están planteando estas organizaciones ciudadanas se llama México con justicia y paz. Y aquí lo que están planteando son dos grandes iniciativas. Por una parte, que hay una mejora significativa de la seguridad pública, y por otra, que exista un sistema de carácter anticorrupción que lo que permita es que todas las iniciativas que en esta materia han formulado los partidos políticos realmente se hagan realidad. Por otra parte, también en el México con justicia y paz, lo que están planteando es aumentar la calidad en la impartición de justicia. Es decir, que haya una mayor formación profesional y capacitación a todos los integrantes del Poder Judicial y que también se acelere de manera importante la instrumentación de los juicios orales. Un tercer gran tema que están planteando las organizaciones de la sociedad civil es una educación de calidad para todos. Y ahí formulan dos grandes propuestas. Por una parte, asegurar que las condiciones mínimas que deben instrumentarse y acelerar lo que le llamamos la reforma educativa del país. Es decir, que los grandes avances que se llevaron a cabo con esta reforma educativa sean ya realidad en su instrumentación. Y por otra parte, que la evaluación y profesionalización de los profesores sea concluida al 100% y que haya una participación de los ciudadanos en los consejos de cada una de las escuelas. El cuarto gran tema se refiere a un gobierno eficiente y transparente y que por una parte, como ya lo mencionaba hace un momento, se impulse y se haga realidad esta gran iniciativa para generar un sistema anticorrupción a nivel nacional que conlleve a homologar y transparentar fundamentalmente el uso de los recursos públicos en todos los niveles. Pero también la segunda gran iniciativa que plantean los ciudadanos es simplificar cada uno de los trámites que están relacionados con la gestión pública para que de esa manera los ciudadanos puedan tener una mejor y mayor confianza hacia el trabajo de las instituciones públicas. El quinto gran tema es la participación ciudadana y la calidad de vida. Y ahí lo que se está planteando es asegurar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, pero también, en la segunda gran propuesta, es mejorar de manera sustancial la calidad en la atención de la salud. México que merecemos, como mencionaba, es una propuesta de organizaciones de la sociedad civil que pretende, en primer lugar, dotar de la información necesaria para que los ciudadanos participen en el proceso electoral,
buscando fundamentalmente 5 cosas. Primero, que haya que haya candidatos honestos y transparentes, que las propuestas sean muy concretas y que los compromisos sean fáciles de entender y fáciles de instrumentar. Por otra parte, también lo que se está planteando es que todos los ciudadanos generemos y coadyuvemos a una promoción del voto, de tal manera que la participación de los ciudadanos en el proceso electoral no solamente se circunscriba a hacer un diálogo entre los vecinos o entre nuestros amigos, sino que también se plasme en tratar de identificar cuáles son las mejores propuestas de los partidos políticos. El México que merecemos también se suma a una iniciativa de organizaciones de la sociedad civil en donde los candidatos presenten su 3 de 3, es decir, presenten 3 diferentes tipos de declaraciones que reflejen su compromiso con la transparencia y con la rendición de cuentas. Alfonso, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Pues Alfonso, para iniciar me gustaría que platicáramos cuál es la propuesta del PAN en materia de economía. Pues mira, Tulio, el PAN empieza hablando del tema del salario y en primer lugar quiere desvincular como una unidad de referencia. Y en segundo lugar, pues un tema que ha estado en debate es también el aumento del salario mínimo. Entonces, lo que están proponiendo es que esté por arriba de la canasta básica y que sea suficiente para los trabajadores el poder tener un salario que les alcance para tener pues, transporte, alimentos y manutención para su familia. También me llama la atención que en la propuesta del PAN hablan sobre profundizar en la reforma a la Ley Federal del Trabajo y que ya sea una realidad toda la parte reglamentaria que aún hace falta que lleven a cabo los legisladores. Y también hay una propuesta que llama mucho la atención, que es la que se refiere a que los principios de democracia, transparencia y rendición de cuentas que hoy ya están en los sindicatos, pues del apartado B, pues también se trasladen esos mismos principios a los sindicatos, en este caso de los trabajadores de la Secretaría de Estado, es decir, a los sindicatos de burócratas. ¿Qué nos platicas de la propuesta del PRI en materia de economía, Alfonso? En el PRI están estableciendo también la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia. Esa es una iniciativa que la mayoría de los partidos políticos traen en sus plataformas. Están proponiendo que la educación se vincule con los empleos, o sea, que haya un enlace entre las demandas que están teniendo las empresas y la educación que estamos dando en el país. También hablan de un combate hacia los monopolios, van a proponer reformas para eliminar los monopolios o evitar los monopolios, ser más competitivo todo el sistema económico y una mejor regulación para las pequeñas y medianas empresas. Me llama la atención que acabas de mencionar 4 temas que ahora que estuvimos revisando conjuntamente las plataformas de los partidos están en la agenda de casi todos. El tema de la desvinculación del salario mínimo, el tema de darle fortaleza a la Comisión Federal de Competencia para cuidar que el tema de los monopolios y la ley antimonopolios se haga realidad. El tema de lo que se refiere es a fortalecer a las micro y pequeñas y medianas empresas a través de financiamiento, que me parece que eso también lo plantea el PAN. Y el cuarto punto que también me parece que todos los partidos lo están planteando es el seguro del desempleo. ¿Por qué no nos platicas lo que está planteando el PRD, Alfonso? El PRD está planteando igual el tema de aumento en los salarios mínimos, que sea suficiente para las familias para poder mantenerse y eliminar la informalidad. Es un tema que también vemos en otras plataformas de los partidos políticos. También una política laboral de eventuales y el Instituto Nacional de Inspección del Trabajo. Es decir, lo que se refiere es que haya mayores beneficios en materia de seguridad social para los trabajadores que hoy se contratan bajo el régimen de honorarios y también para los trabajadores que hoy tienen ese carácter de eventual como tú lo mencionabas. Llama mucho la atención que la plataforma del PRD se sustenta fundamentalmente en generar nuevos salarios y tener una política laboral que vaya más acorde a las características y condiciones que anhelan los trabajadores. Otra de las propuestas que hacen los partidos políticos es la inversión en ciencia y tecnología. Creo que en México hace falta que ese 1% que está de promesa en la ley de ciencia y tecnología se haga realidad y están proponiendo que haya un impulso muy fuerte en inversión para desarrollo tecnológico. El PT llama la atención, lo que dice es
construyamos un nuevo modelo económico, lo mismo que plantea el Partido Movimiento Ciudadano. Y lo que dicen, eso en el caso del PT, que lo que se busque es retomar nuevamente la rectoría del Estado mexicano en los sectores estratégicos de la economía. Y eso claramente habla entonces de condiciones distintas, de elementos mínimos diferentes en cómo debe llevarse a cabo la conducción económica. Sí, es correcto. Son dos partidos que están proponiendo como una regresión en términos económicos. En vez de ser como totalmente liberales, ahora se quieren estar como en el lado conservador totalmente de la propuesta económica. Y sí, como dices, están proponiendo la rectoría del Estado en temas económicos, por energía, telecomunicaciones, y que regrese ese control, que regrese a manos del Estado. ¿Qué es lo que está planteando el Partido de Movimiento Ciudadano, Alfonso? Lo que leíamos es una propuesta que han venido recurrentemente presentando en todos los procesos electorales, es de que se constituya un Consejo Económico y Social y que este Consejo Económico y Social sea el espacio de interacción de los ciudadanos para poder plantear propuestas en materia de cómo debe ser la conducción de la economía, pero también la participación de los ciudadanos en formular estas iniciativas en materia económica. Pues ya lo platicaste tú, si quieres yo platico mientras lo que está proponiendo el Verde Ecologista. El Verde Ecologista promueve una economía totalmente opuesta a la que estaba proponiendo el PT, una economía liberal en la que pretende darle más autonomía al Banco de México, darle mucho más fuerza a la competencia económica, a la Comisión de Competencia Económica, darle incentivos fiscales y mayores recursos a la innovación, también dar mucho más crédito a las empresas pequeñas y medianas, reformar para dar mayor competitividad industrial y modificar el esquema de subsidios. Llama también la atención, haciendo este análisis comparativo y tratando de encontrar cuáles son los puntos de coincidencia, además de los que ya mencionamos, que un elemento que está presente en las propuestas de todos los partidos políticos habla de que no se incrementen los impuestos. Es decir, que no haya nuevamente una reforma fiscal que genere más obligaciones a los ciudadanos. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y seguiremos en estos programas analizando los grandes temas en materia de los partidos políticos para este próximo proceso electoral. El día de hoy nos acompaña el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, que es una organización de la sociedad civil, una organización que aglutina a empresarios, pero sobre todo empresarios con el carácter de ciudadano, que ha participado y que seguirá participando de manera importante en este esfuerzo de la sociedad civil y va a platicar con nosotros el día de hoy sobre cuál es la propuesta de la Coparmex y de estas organizaciones de la sociedad civil en materia de economía, y en esta conversación vamos a contrastarla con las propuestas que están planteando los partidos políticos. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Tulio, gracias por invitarme y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ser buen ciudadano significa ser efectivamente un buen mexicano. Cumplir con la ley que te corresponde, ser respetuoso por los derechos de los terceros y participar activamente en tu pequeña o grande comunidad, en las organizaciones a las que perteneces, ser una persona activa, propositiva, exigente, pero al mismo tiempo con propuestas. Desde el punto de vista de la Coparmex, ¿qué significa el México que merecemos? El México que merecemos es un México democrático, transparente, que combata la corrupción y la impunidad, sobre todo, que haya una cultura de legalidad que nos garantice instituciones sólidas, firmes, que hagan cumplir la ley y el que no la cumpla tenga consecuencias. El México que merecemos es un México de paz, un México de prosperidad, un México de formación de talentos, un México de desarrollo. El México que merecemos es una sociedad exigente y altamente participativa, con políticos transparentes y comprometidos a la rendición de cuentas. Platicamos también de que organizaciones de la sociedad civil como Coparmex y otras han construido una agenda ciudadana de cuáles consideramos que son los temas más relevantes que deben impulsar los diputados que van a ser elegidos para el próximo Congreso, para los próximos 3 años, y que consideramos debemos tener nosotros los ciudadanos la capacidad de decirles a los legisladores, pero sobre todo exigirles de cuáles son las prioridades en las reformas que ellos deben llevar a cabo en la agenda legislativa. En la agenda legislativa y en los puestos también del Ejecutivo que se darán 1014
alcaldes y los 9 gobernadores. Es importante que tomemos todos en cuenta que hoy estamos en un tiempo del ciudadano. La política pública tiene que estar centrada en el ciudadano. Y ya evolucionó nuestra democracia y nuestra participación como sociedad para estar en un tiempo en que los ciudadanos, la sociedad, imponga una agenda. No queremos invitar a los candidatos a que nos digan lo que piensan sobre nuestra comunidad y nuestro México. Queremos invitarlos a que nos escuchen lo que nosotros queremos como agenda mínima ciudadana en temas como en la economía, como en la educación, la justicia y la seguridad, para tener pleno Estado de Derecho, en temas como el gobierno transparente y la participación y calidad de vida, la participación de la sociedad y que la sociedad eleve su calidad de vida. En esos 5 temas queremos que nuestros legisladores tengan un compromiso con indicadores específicos para ir rindiendo cuentas de cómo vamos cada 90 días. ¿Cuáles son las propuestas que están planteando los partidos políticos en materia de economía? El primer elemento que están planteando es que debe utilizarse una reformulación del modelo económico, sobre todo los partidos políticos que son de oposición, en el sentido que la economía debe ser el instrumento para combatir la desigualdad y la pobreza. ¿Qué opina la Coparmex sobre políticas públicas que reduzcan de manera drástica la desigualdad y que de manera importante combatan la pobreza? Dentro de la desigualdad yo separaría las causas y algunas manifestaciones de la misma desigualdad, porque no es lo mismo la pobreza extrema que algunos indicadores de pobreza o de falta de calidad y de oportunidades para las personas. Todos tenemos que combatir, todos juntos, con toda la fuerza del poder público y privado, la pobreza extrema en este país. No es posible que tengamos en México personas que no tienen seguro su cobijo, su vestido o su alimento para el día de mañana. Eso lo tenemos que combatir. Unos con recursos públicos que damos los mexicanos y otros brindando mayores oportunidades de empleo para las personas que hoy no tienen un empleo. Y otros tantos brindando lo mejor de sí mismos, del propio sistema, para darles formación, educación, que les dé oportunidades hacia el futuro. En esas 3 políticas tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde. Pero debemos de tener como objetivo que en los próximos 5 años o 7 años erradiquemos la pobreza extrema de México. Ese es por un lado. Por el otro lado hay que brindar oportunidades, cumplimiento de la ley, pero necesitamos condiciones de prosperidad para todos los mexicanos. Y eso se da, las oportunidades y la prosperidad, solo a través de la iniciativa de las personas, la iniciativa de los particulares, juntos, trabajadores y empresarios, haciendo generar valor para que haya reinversión, haya posibilidades de crecimiento y por tanto de generación de oportunidades de empleo y buenos salarios o mejores salarios para las personas. Hoy como que pareciera, Juan Pablo, y tú que llevas una relación importante con los empresarios y eres una voz importante del sector empresarial en el país, de que vivimos 2 Méxicos. El México de las empresas formales, pero también el México de muchas personas que han decidido querer ser formales, pero que no encuentran los incentivos adecuados para poder llegar a esa parte de la economía. Sí, la legislación y el sistema económico fiscal alrededor de y la regulación alrededor de las empresas parece que le diera los incentivos a las empresas para irse a la informalidad. Así es. Porque la cantidad de regulaciones que hoy que tenemos en México, la ley incluso para aplicarla no mide el tamaño de las empresas. Se aplica igual para una gran empresa que tiene una estructura que para una microempresa que es de una sola persona o de 5 personas solamente. Y para atender toda la regulación que existe en materia de seguridad social, en materia fiscal, en materia laboral, municipal, estatal y federal, se requiere un ejército de personas para poderlos atender adecuadamente. Nosotros proponemos que si la pequeña y la mediana empresa tiene un solo formato, en una ventanilla virtual, en lo cual puede comprobarle a la autoridad que está cumpliendo con la legislación de acuerdo al tamaño de su empresa, simplificaríamos mucho la carga de gestión empresarial y podríamos liberar recursos para que las empresas tengan oportunidad para crecer. Por un lado, de regulación, por otro lado, financiamiento. No existe el suficiente financiamiento, y lo decías. Y por último, una nueva ley fiscal que nos permita deducibilidad de las inversiones, que nos permita liberar recursos, que nos permita dinamizar nuestra economía. Desde el punto de vista tuyo, Juan Pablo, ¿cuáles son los aspectos si los legisladores toman la decisión de impulsar una reforma hacendaria que deban incorporarse en estos próximos 3 años?
facilidades para que las empresas o los emprendedores puedan innovar y generar productos disruptivos, proyectos que verdaderamente generen valor. Ligar a las empresas o a los emprendedores con la tecnología, la innovación, el talento mexicano que está en centros de investigación y en universidades. Pero no solamente para firmar un convenio, sino para que haya incentivos económicos para estar unidos y generar una patente y ponerla en el mercado. Y todo aquel que lleve a mercado una innovación, que tenga un premio por varios años para poder impulsarlo, para que pueda crecer, o tenga un financiamiento para implementarlo. ¿Cuáles consideras tú que son los aspectos que deban fortalecerse de la reforma laboral que aún no se han aterrizado? O si tú consideras que ya viene en buen camino la instrumentación de la misma reforma. Se necesita esclarecer los criterios mediante los cuales podemos contratar con seguridad jurídica a jóvenes que solo puedan venir a trabajar por algún tiempo específico, es decir, por horas, para que puedan tener sus prestaciones, o los criterios de contratación de outsourcing para hacer de esta figura un instrumento de desarrollo y no un instrumento castigado y peyorizado por opiniones generalizadas. Necesitamos estar conscientes que en algunas áreas de la industria la contratación de terceros que sean especialistas en alguna labor específica en la empresa son importantes para la competitividad global. Y México es uno de los países más abiertos al mundo. Por el otro lado, necesitamos una gran colaboración por parte de nuestras autoridades, porque inspecciones laborales se tienen desde lo municipal, lo estatal y lo federal. Primero, un solo criterio y en un criterio de aplicación de la ley promotor. Porque si seguimos aplicando la ley punitivamente, es decir, ya te caché porque estás haciendo las cosas mal, estamos fomentando la corrupción y estamos devaluando la economía, sino que por el contrario, el inspector sea un asesor del propio empresario o de la empresa y les diga, mira, todo esto lo estás haciendo mal, esta es la forma para corregirte y tienes tantos meses para hacerlo. Incluso si se requiere inversión, aquí están instrumentos de financiamiento para que lo puedas hacer. Ustedes han trabajado de manera muy importante en tratar de vincular la educación con el empleo. Platícanos, Juan Pablo, de este tema. Creo que lo que está haciendo el Instituto Nacional de los Emprendedores es lo correcto, de ir fomentando la vinculación entre fuentes de capitalización para los emprendedores, política pública especializada y la innovación con ellos. Sin embargo, los fondos que son asignados al instituto no son suficientes, realmente son muy pequeños todavía. Pero aún así tienen que ser complementados con mayor conocimiento estructural aplicado a las propias empresas. No basta con generar emprendedores en México, que es importantísimo para aumentar el número de empresas. Pero necesitamos reforzar a las propias empresas para que las empresas puedan crecer. Y reforzarlas significa con talento. Por eso nosotros estamos generando y motivando junto con la Secretaría de Educación Pública, en específico hoy con CONALEP, pero esperemos hacerlo con el resto de los subsistemas en educación media superior y dentro de poco en educación superior, la vinculación empresa-escuela, pero pasando un poco de la firma de convenios y de las fotografías a hechos y programas específicos para los jóvenes. Tenemos la alta, urgente necesidad de generar 300,000 técnicos mexicanos para todo lo que puede desarrollarse en México. Y para eso necesitamos técnicos de educación media superior, técnicos superiores y profesionistas superiores. Necesitamos reivindicar que cualquier técnico tiene la oportunidad de ganar igual o más que un profesionista si se enfoca en la técnica, en la especialidad, en lo que es necesario hacer en la empresa para generar valor. Y el programa mexicano de formación dual significa que el joven pase un tiempo en el salón de clases y otro tiempo en la empresa, trabajando, aprendiendo a poner en práctica lo que aprendió en el salón de clases. ¿Cuál es la propuesta de la Coparmex que también la están planteando los partidos políticos para fortalecer a la seguridad social en México? Necesitamos, para todos los mexicanos, tener un sistema nacional de seguridad social. Hemos tenido un sistema exitoso del siglo XX, pero el modelo se cansó y el modelo no responde ya a las realidades de nuestro tiempo. Discutámoslo en México y pongamos cada quien de nuestra parte. Los sindicatos, los empresarios, las instituciones públicas.
Todos tenemos que poner nuestra parte para tener un sistema digno de atención expedita, de atención digna, de prevención y de atención a nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan de nuestra protección. Si estuvieras enfrente ahorita de los coordinadores parlamentarios próximos, ¿cuál consideras tú que deben ser las 5 reformas fundamentales que deben ser la punta de lanza para el Congreso en la Cámara de Diputados en los próximos 3 años? En este Congreso, terminar con el acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes de transparencia. Pero por el otro lado, vienen leyes secundarias y reglamentos que es necesario acordar lo más rápido posible. Es una demanda de la sociedad que tengamos instituciones transparentes que generen confianza. El problema fundamental, por el otro lado, es la seguridad en materia de Estado de Derecho. Necesitamos legislar para que las instituciones que tenemos hoy, que salvaguardan la seguridad nacional, la Armada, las instituciones de defensa y la Armada de México, la Naval, tienen que reforzarse para darles las garantías para poder intervenir en donde los estamos necesitando. Necesitamos trabajar fuertemente en una legislación que permita esto que hemos hablado hoy, la empresarialidad. Pero no significa elevar privilegios para los empresarios, lo que significa es elevar a rango constitucional el fomento y la promoción del emprendimiento. Innovación, conocimiento y emprendimiento son como 3 aspectos fundamentales que deben tener los ciudadanos. Para concluir nuestra conversación, ¿cómo los podemos aplicar desde tu punto de vista para impulsar más a la sociedad civil y que realmente la sociedad civil sea un contrapeso de las políticas públicas, pero que también asuma corresponsabilidad en la eficacia de las mismas? Sí, necesitamos que la política promueva al ciudadano, pero el ciudadano también se responsabilice de los beneficios o los incentivos que pueda tener. A nosotros, modelos de triple hélice son los modelos adecuados, es decir, universidades, centros de investigación, el talento, tienen que estar vinculados y tiene que haber incentivos para que se vinculen con la empresarialidad, es decir, con personas que estén dispuestas a arriesgarse y a perseguir un sueño, llamar a otros para perseguir un sueño. Al generar pequeñas, medianas o grandes empresas, todo aquel que quiera generar valor tiene que vincularse con el talento. Y tiene que haber una política pública que fomente esta vinculación, es decir, que encuentre financiamiento, que encuentre incentivos, que encuentre desgravación fiscal para poder poner en práctica los sueños, los productos, las patentes que en esta vinculación se pueda dar. Y la vinculación en México para generar conocimientos tiene que premiarse todo aquel talento, toda aquella patente, toda aquella investigación que pueda aterrizarse en el mercado. Si se puede aterrizar en el mercado, hay un mérito que se hizo de manera coordinada entre las partes. Y la política pública para que mientras se ponga y alcance un nivel de fortaleza ese producto, tenga incentivos fiscales y ayuda de financiamiento con la banca de desarrollo y la banca comercial en conjunto. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por el trabajo ciudadano que realizas a través de la Coparmex y muchas gracias que la Coparmex también es parte de la sociedad civil y que ayuda a impulsar iniciativas de otras organizaciones. Muchas gracias por invitarme a tu programa y por ser un ciudadano responsable.